el ingeniero Campana, quien es el gerente de mi bus y que veo leyendo en las redes el tema ha estado caliente, ¿no? Ahora. El tema se ha puesto caliente porque, si bien es cierto, en la propia voz del ingeniero Campana se anunció que iban a hacer una reformulación de rutas. La primera explicación se entendió perfectamente bien. Vamos a reformular la ruta, los costos se nos están disparando con el combustible y demás, etcétera. Pero al momento de ejecutar la acción, parece que muchos más usuarios de lo que tal vez esperaban se sintieron perjudicados por la medida. Eso hizo que, entre otros, el defensor del pueblo reaccionara y se presentó a una de las zonas pagas. Nosotros lo entrevistamos aquí esta semana también y nos dio su versión. Pero luego, en el camino, ingeniero Campana, los panameños nos enteramos que hay 600 autobuses aparcados porque no tienen piezas, pues si no tienen piezas no están reparados, etcétera. Y ahora, lo que comenzó por un tema de rutas, lo que he estado leyendo ayer en las redes sociales, ha trascendido a un modelo de gestión. Tanto es así que yo confieso que yo no había registrado el hecho de que la empresa que se había contratado en el gobierno pasado, en esta administración la sacaron y esto está 100% en administración panameña. Ingeniero Campana, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido a todos los redescuchas. Bueno, efectivamente nosotros en realidad desde el día 1 habíamos estado explicando que se había unido una variedad de situaciones que, si bien es cierto lo que menciona del alza del combustible nos estaba afectando los costos de operación, eso es muy cierto, pero también esa misma alza de combustible indirectamente nos ha afectado por la disponibilidad de piezas, la disponibilidad de fletes para poder transportar las piezas para que nos lleguen a nosotros para poder darle mantenimiento a los buses. Pero no solamente eso, desde que se empezó la pandemia, nosotros hemos tenido muchos problemas con la consecución de piezas por el tema de cierre de fábricas, por la merma de la producción de las fábricas, y eso nosotros lo habíamos venido manejando con los proveedores de una forma que no nos afectara gravemente. El problema es que de unos 3 meses para acá empezaron a surgir otras situaciones que se juntaron a esa que ya venía acumulativa desde el inicio de la pandemia, en el modo del tema del alza de combustible dramático, que también afecta a los fletes, y en adición a eso entonces también viene el cierre de los puertos en Shanghái, que si bien es cierto, nosotros, los proveedores nosotros no están trayendo piezas directamente de China, mucho de su materia prima, no solamente de ellos, sino de todas las fábricas a nivel mundial, viene de China y entonces afecta severamente. Y eso nos ha causado a que nos incremente la cantidad de inoperatividad que nosotros tenemos en flota. Nosotros, de los 1.436 buses que tenemos en la flota, nosotros usualmente siempre tenemos aproximadamente unos 300 buses en proceso de mantenimiento. Nosotros no necesitamos tener toda la flota operativa para poder mantener la demanda. Estoy hablando antes de pandemia, cuando manejábamos 610,000 usuarios por día. Sin embargo, a raíz de toda esta situación que les he descrito, que es una situación que trasciende a Mibú y trasciende a Panamá, que es una situación mundial, pues nos ha duplicado esa cantidad de buses inoperativos que tenemos en este momento. Nosotros habíamos estado tomando previsiones para que eso no afectara, sin embargo, yo creo que nadie podía prevenir que sucedieran tantas estas cosas a la vez, y esa logística nos está afectando enormemente. En adición a eso, nosotros somos una empresa 100% estatal y por ende nosotros tenemos que también limitarnos a poder utilizar los mecanismos que están dentro del engranaje gubernamental. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros fuéramos a una empresa privada, si hay otro mecanismo de repente que nosotros pudiéramos haber hecho, de decir, bueno, si yo tengo un contrato para ciertas piezas, pero ese contrato me dice, mira, estoy teniendo un retraso acá de 60 días adicionales, yo puedo por emergencia agarrar y buscar otro distribuidor en un país grande como México, por ejemplo, y decir, bueno, si tienes 90 filtros, mándamelos ya para poder sacar algún otro bus mientras me llega el otro embarque.
pero eso dentro de una empresa estatal no se puede hacer porque sería división de materia. Entonces eso también limita también las cosas que nosotros podemos hacer. Pero, ingeniero Campana, pero entonces con esta explicación que usted nos está dando, y no voy a hablar de mi bus exclusivamente, sino me da la impresión que esto de sociedades anónimas, se crean sociedades anónimas, el dueño de esa sociedad anónima es el Estado panameño, pero entonces eso es una ficción, porque qué gracia tiene crear una sociedad anónima que funcione como empresa y al final está sometido al rigor de la Contraloría y del MEF y etcétera, si lo que tienes es que funcionar y luego presentar resultados. Es una ficción entonces. Bueno, nosotros como empresa estatal sí le puedo decir que nosotros sí tenemos que acogernos a la ley de contrataciones públicas y la ley Pero, a ver, una pregunta simple. Ustedes los que trabajan en el caso de Mi Bus, ¿son funcionarios públicos o son funcionarios de una empresa? Somos funcionarios públicos, que estamos regidos por el Código de Trabajo, pero sí somos funcionarios públicos. Pero qué enredo es este. Esto aflora un Eso es como Tocumen. Pero Tocumen también está sometido, Flor. Igual que todas las otras empresas estatales. La única excepción, evidentemente, es la ACP, porque la ACP es una ley especial. Así mismo es. Pero entonces, todas las empresas estatales funcionamos igual. Es una ficción. Nosotros, como empresa estatal, sí tenemos ciertos, bueno, o digamos, un mecanismo en particular que es una excepción de resolución, que nosotros podemos contratar rápidamente por resolución ciertas cosas por la operatividad de la empresa, pero igual tiene que ir sometido a control fiscal con la Contraloría. Oiga, a partir del lunes, o sea, o después del lunes, mejor dicho, que vimos todo ese caos en las paradas, ¿qué más ha pasado? ¿Ustedes tuvieron que volver a hacer algún ajuste por lo de la eliminación de esas rutas troncales que la gente estaba reclamando? ¿O se mantuvieron igual y ya la gente se acopló, se acostumbró en este par de días? Mire, yo realmente quiero explicar un par de cosas. Nosotros tenemos tres tipos de rutas, ¿no? Tenemos las rutas troncales, que de las que nosotros hemos suspendido han sido las rutas troncales largas, las que van directamente desde las comunidades externas de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Tenemos las rutas troncales que van desde las zonas pagas hasta el centro de la ciudad. Esas han continuado operando. Y tenemos las rutas complementarias. Esas rutas complementarias todas han seguido funcionando también. Al igual que todas las rutas de corredor. Todas las rutas de corredor también las hemos mantenido funcionando. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas que por costumbre ya habían estado tomando las rutas complementarias desde sus comunidades hasta las zonas pagas y hacen el transbordo para entrar a la ciudad o toman metro, por ejemplo, que también es la posibilidad también de hacer transbordo con el sistema metro, no han tenido ningún cambio en su modus vivendi, digamos, ¿no? Las personas que están afectadas son aquellas personas que usaban exclusivamente las rutas troncales largas. A esas personas son las que nos hemos invitado a que se reúnan al sistema de conectividad, que no es algo ni nuevo ni drástico, es algo que nosotros hemos venido implementando desde unos años para acá. De hecho, ya de unos años para acá, especialmente por el tema de la pandemia, nosotros habíamos estado favoreciendo la frecuencia en las rutas complementarias, justamente para crear esa conciencia, porque en realidad todos los sistemas de transporte público en las grandes ciudades en Latinoamérica funcionan con un sistema troncoalimentado. Las personas van de las periferias de la ciudad a un punto donde les pueda hacer transbordo a otras rutas troncales o a otro sistema, como en este caso el sistema de metro. Esa es la manera que realmente funciona. Las rutas troncales largas en realidad son rutas que nosotros hemos mantenido a través del tiempo porque existían desde el tiempo de los Diablos Rojos y había mucha gente que se resistía a través de los años a dejar de utilizar esas rutas. Por eso, porque en el sistema de los Diablos Rojos todas las rutas salían de las comunidades y todas iban al centro de la ciudad. No había ningún otro tipo de complementariedad de servicio. Nosotros, al tratar de estructurar un sistema para toda la ciudad, nosotros hemos diseñado un sistema de forma tal de que pueda ser troncoalimentado y mucha gente lo ha entendido y mucha gente lo ha venido utilizando por años. Así que eso solamente es el efecto de eso. El balance que hay en los primeros días en realidad es bastante prometedor. Nosotros, de hecho, en los días lunes y martes hemos movilizado más gente que lo que hemos movilizado en la semana anterior a esa. Y sobre todo hemos podido realizar más de 700 viajes viajes bus adicionales para poder atender esa comunidad de personas.
O sea que el sistema que estamos diseñando sí funciona. Ahora bien, sé que los cambios evidentemente siempre traen alguna protección. La gente siempre está reacia al cambio. Por ende, nosotros estamos evidentemente monitoreando y no solamente que están reacias al cambio, sino que también suceden cosas en el camino. Y además que como sabemos que hay un incremento notable en el combustible, hay personas que están volcándose a utilizar el transporte público y puede haber segmentos desde rutas en la ciudad que se estén sobrecargando más de lo que estaba antes. Y ese es el monitoreo que nosotros estamos haciendo. Pero hasta ahora, en realidad, los resultados que tenemos nos indican que ha habido una acogida del sistema y los usuarios después están realizando los transbordos que se requieren. De todas formas, nosotros siempre decimos, si tienen alguna queja en específico, por ejemplo, el día de ayer hubo una queja en una de las rutas, creo que era la de Cerro Batea, donde las últimas 3 paradas, los buses que estaban pasando por ahí ya estaban pasando muy llenos y la gente no se podía ir de la parada. Entonces nosotros ahí tenemos que analizar ese caso para decir que tenemos que sembrar un bus a mitad de camino para poder reforzar esa ruta o tomar cualquier otra ruta. Ingeniero Campana, fíjese que a mí no me preocupa las decisiones que ustedes han tomado en función de las rutas. Yo he estado en más de una ocasión en varias de las instalaciones de mi bus en el pasado y creo que usted mismo, y ahí hay una cantidad de panameños y panameñas que son especialistas en temas de transporte, tengo entendido. Así que a mí no me preocupa la toma de decisiones que ustedes están ejecutando en función de la realidad que están viviendo, porque la están tomando decisiones de gente que sabe el tema. Ni Flor, ni yo, ni Melissa sabemos este tema de qué hacer para la movilidad de los buses. Usted mismo, y repito, y otros que trabajan allí saben de eso. Así que esa parte no me preocupa tanto como lo primero que hemos hablado. Pregunto, en la administración pasada se le dio en concesión, creo, de administrar el sistema de Metrobús a una empresa que trajeron de Estados Unidos. Esa empresa también estaba sometida a todos los rigores de Contraloría y demás para comprar buses y piezas y etcétera. Esa es una muy buena pregunta que hay que aclarar. Vamos a ver. La empresa Transporte Masivo de Panamá era una empresa privada. En la administración pasada, el gobierno decidió adquirir la empresa para que fuera estatal. Estando yo aquí sentado, les digo que yo honestamente, como profesional del transporte, les digo que esa no fue la decisión más atinada. En realidad, lo que tenía que haber sucedido ahí era que la autoridad de tránsito, que es el ente regulador, desde hace mucho tiempo tiene que haberse fortalecido más técnicamente para poder darle un apoyo para que la empresa privada pudiera hacer su trabajo debidamente. Eso era lo que realmente cabía. Pero bueno, el gobierno tomó la decisión de hacer pues, la adquisición de la empresa y pasó a ser una empresa estatal, que somos la única empresa estatal que no fue creada bajo una ley. O sea, hay una ley que crea Tocumense, hay una ley que crea ETESA, pero no hay una ley que crea MIBUS. Simplemente se mandó el gobierno lo compró a través de Metro, se formó como una subsidiaria de Metro, o sea, Metro es el que tiene las acciones por parte del gobierno y sigue existiendo como una empresa, simplemente que las acciones son todas del Estado y por ende es una empresa estatal y tiene que estar supeditada a todos los Sí, ingeniero, pero al mismo tiempo que el gobierno pasado hizo eso, trajo una empresa de Estados Unidos que manejaba a eso iba. Entonces, como era una situación que no se había manejado antes en Panamá, o sea, en Panamá no existía la experiencia de manejar una operación de 1.400 buses, de tantas personas en tantas áreas, se contrató la administración de una empresa que se llamaba First Transit para poder hacer esa estabilización del servicio y hacer la transferencia de tecnología a los panameños que estaban aquí en la empresa y hacerle reclutamiento y todo lo demás. Pero esa empresa ya era estatal y tenía que haber estado bajo el control previo de fiscalización de Contraloría como manda la ley. Ese control previo no llegó a entrar hasta abril de 2019. Yo entré en la administración en septiembre de 2019 cuando ya estaba puesto el control previo. En adición a eso, esa empresa tenía que haber formalizado todos los contratos privados que tenían con todos los proveedores para que pasaran a ser contratos estipulados por la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Cuando nosotros llegamos acá a la administración, todos los contratos privados todavía existían, o sea, no se había dado esa transición.
y no se estaba dando la transición de transferencia tecnológica al personal panameño. Ahondado a eso, el contrato original que se le había dado a First Transit era por 2 años. En esos 2 años, ellos tenían que haber hecho esa transferencia de tecnología, como por supuesto no lo hicieron. Ese contrato se extendió por 2 años más. Ya tenían 4 años. En ese segundo contrato, First Transit estaba cobrando al Estado $4 millones por año para poder suministrar 8 profesionales que estaban gerenciando la empresa. Eso equivale aproximadamente a $42,000 por persona por mes, más bonificaciones, lo cual me parece que es bastante oneroso para el Estado. Antes de llegar a ese punto, pero la empresa en esos 4 años, si quería comprar un alternador, lo compraba y punto. ¿Es así? Tenía que haberlo hecho bajo el control fiscal de fiscalización de Contraloría, más no le estaban haciendo control previo. No fue hasta en abril de 2019 que empezó el control previo. Pero entonces, a ver, y entonces es un tema muy interesante porque creo que vale la pena el debate de la opinión pública del país. Necesitamos que Metrobús funcione bien y venía funcionando bien. O sea, cuando tú comparas los Diablos Rojos, que eran una trampa de muerte, se les salían los ejes traseros, los ejes delanteros, tenían choques por todos lados, era un desastre. Vino el gobierno de Martinelli un día, nos despertamos y dijeron, los Diablos Rojos se van. Y ahora también sabemos los altos niveles de corrupción que hubo allí en el sacar a los Diablos Rojos del sistema. Bien, sacaron a los Diablos Rojos, trajeron el Metrobús. El Metrobús indiscutiblemente le dio un nivel de dignidad, sin duda alguna. No puedes comparar los Diablos Rojos con la dignidad que tiene el Metrobús. La gente que va de pie va adecuadamente de pie porque hay el diseño para que gente vaya de pie, más los que van sentados, el aire acondicionado. Después se quejaban de que estaba muy frío también. Bueno, todo eso. Pero el sistema seguía dando traspié. Trajeron a esta empresa gringa y bueno, ahí usted nos está haciendo el balance de si fue bueno, fue malo, fue regular. Por lo que le escucho a usted, no fue la mejor decisión y fue muy onerosa la decisión. Pero luego ahora, ingeniero Campana, cuando a mí una empresa me dice que tiene 600 buses parados por falta de piezas de mantenimiento, ¿qué hacemos? Pero no es por un tema de administración. Esto es un tema que ha estado sucediendo por el tema de que empezó la pandemia. De hecho, yo entré en la administración en septiembre de 2019. Para diciembre de 2019, nosotros éramos una empresa completamente 100% operado por los panameños. La mayoría de los panameños que tengo aquí en las direcciones operativas de la empresa eran personas que estaban ya aquí en la empresa y se habían estado entrenando con First Transit y que por razones que ya le expliqué no habían estado haciendo la transferencia de tecnología. Los empujé a que hicieran esa transferencia de tecnología final para que pudieran entrar. La directora de planeación que tenemos venía aquí de la empresa, la directora de operaciones que tenemos actualmente era una de las gerentes de uno de los patios que tenemos, el director de logística del servicio era el gerente del centro de control, todos los promovimos, el director de mantenimiento también había estado aquí trabajando con ellos, todos los promovimos para que pudiera mantenerse ese conocimiento adquirido dentro de la empresa, que se mantuviera dentro de la empresa. Y los niveles de operatividad que nosotros teníamos en la empresa llegaron a los puntos más altos cuando cuando entró la empresa. Para nosotros, para mayo de 2020, nosotros teníamos una disponibilidad de flota de más de 88% aquí en la empresa. Esos eran los números más altos que se podían llevar desde que se estaba llevando registro de esto en 2017. Y eso lo hicimos con un personal 100% panameño. El problema fue cuando empezó a hacer la pandemia y empezaron a ocurrir toda esta situación. Y además de eso, que nosotros tuvimos que continuar dando el servicio, a pesar que nosotros tuvimos que dar el servicio con una ocupación muy baja de los pasajeros por todas las razones de bioseguridad que dictaminaba el MINSA por el distanciamiento y demás para poder mitigar el efecto del COVID. Eso significa que durante la pandemia nosotros teníamos un 15%, 20%, 30% de la demanda que teníamos antes, pero teníamos que seguir utilizando el 50, 60, 70% de la flota porque no teníamos, porque había que mantener ese distanciamiento. Entonces, todos esos retos nos mantenían nosotros de que, a pesar de que estaban en la flota, a pesar de que habían fábricas que estaban cerradas,
a pesar de que había una merma en la producción de repuestos, nosotros teníamos que seguir operando y buscando la forma de operar. Y lo hicimos. Esto que ha ocurrido este año ha sido una junta de cosas que son bastante inusuales. Además de todo esto que te estoy explicando, entonces también viene el tema del alza del combustible que pone esta volatilidad en los fletes, y entonces está el tema del cierre de los puertos en China. Todo esto hace que se conjuga una cantidad de cosas que nos ha llevado a un punto que no hemos podido entonces solventar rápidamente. Sí esperamos que esto lo podamos solventar y volver a los niveles de operatividad. Esperamos que en aproximadamente 3 meses, porque ya tenemos ciertos pedidos que nos han asegurado que van a empezar a llegar en las próximas 3 semanas. Y una vez que empiezan a llegar esos pedidos, los liquidamos a aduana, los pasamos entonces a los patios y empiezan a hacer las reparaciones de lo que están esperando, y entonces podemos empezar a desplegar Ojalá. los buses. Bueno, Esto que estamos haciendo ahora es algo que en realidad nosotros no estamos viviendo hoy. Nosotros hemos venido viviendo esto toda la pandemia. Lo que pasa es que nosotros hemos venido manejándolo dentro de mi bus y que el usuario no ha tenido que enterarse porque nosotros hemos podido manejarlo. Lo que pasa es que ya ha llegado a un punto que ha sido crítico porque se han juntado otras cosas adicionales que han hecho el tema mucho más crítico, y pretendemos de todas maneras resolverlo pronto, pero lo responsable es poder salir a dar la cara, a explicar por qué se están haciendo las cosas, la temporalidad del tiempo y por qué lo estamos haciendo y cuándo lo vamos a resolver o esperamos resolverlo, y pedirle a la comunidad que así como nosotros nunca hemos dejado de dejar el servicio a través de todas las limitaciones de operación que hemos tenido durante la pandemia, que ahora no es excepción, que hemos encontrado la forma de implementar un plan de contingencia para no dejar de dar el servicio a los usuarios sin subir el pasaje. Y sé que esto de todas maneras causa molestia a los usuarios, pero les pedimos paciencia con nosotros con esto, porque nosotros estamos con ellos y sí nos importa que el usuario pueda hacer su viaje seguro, que es lo más importante, es lo que más nos importa a nosotros. Bueno, hay 2 temas en uno. Ojalá podamos seguir conversando más adelante sobre esto, ingeniero Campana, porque creo que pone sobre la mesa otro elemento. Yo creo que esta ficción de sociedades anónimas estatales, que no es nueva, pero que nos hemos encontrado, porque qué casualidad que esta semana a mí me hablaron de eso mismo con Tocumen, y yo dije, pero entonces, ¿cuál es la gracia? Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante. Ingeniero Campana, muchas gracias por compartirnos la información. No, gracias a ustedes por el espacio y por dejarnos explicar toda esta situación, y con gusto regreso en una semana para dar el balance de cómo vamos avanzando. Gracias. Gracias.